Mucha atención Colombia porque cayó el magistrado Ramiro Riaño, amigo de Álvaro Uribe Vélez y quien suspendió el juicio de Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal. Fue removido del caso el señor magistrado Ramiro Riaño después de que en las redes sociales se hiciera viral su relación estrecha con Jaime Granados y su participación en diferentes espacios en los que han compartido, y también se hizo viral su estrategia de dilación como lo ven en pantalla. Ante la innegable información en redes sociales y pruebas, el señor magistrado Ramiro Riaño se declara impedido y sale de la revisión de tutela presentada por la defensa de Álvaro Uribe Vélez, Lombana y Granados para seguir dilatando el caso. Recordemos que la acción penal para llevar a una condena a responder por los delitos que ya mencionamos, Álvaro Uribe Vélez, esta acción penal prescribe el 8 de octubre de este año y están haciendo y moviendo cielo y tierra para que se dé esa prescripción, huyendo y faltándole el respeto al sistema judicial colombiano. Veamos la jugadita del magistrado, el análisis de Miguel Ángel del Río, a quien traemos acá, abogado de víctimas en el juicio penal contra Uribe por soborno de testigos, así como el análisis de Wilson Arias que ven en pantalla y del exfiscal Eduardo Montealegre, que también es víctima en este caso. Wilson Arias dice: el magistrado que suspendió el juicio de Álvaro Uribe Vélez fue compañero de panel y es conocido de los abogados de Uribe. Aceptó la solicitud de suspensión el 11 de febrero, es decir, tuvo conocimiento de la tutela presentada por los abogados de Uribe, que son sus mismos compañeros de paneles, de espacios. El señor no se declara impedido, acepta la suspensión, suspende el juicio de Álvaro Uribe y solo hasta ayer, 17 de febrero, se declara impedido. Uribe tiene mucho miedo, dilatar al punto de utilizar a sus amigos magistrados para que sean cómplices de esas maniobras dilatorias. Si el señor magistrado, que se inventó un chorro de babas diciendo que es que su esposa trabajó con Eduardo Montealegre en la fiscalía y que por eso se declara impedido, si sabe que su esposa trabajó con el exfiscal, ¿por qué no se declara impedido desde el mismo momento en que tiene conocimiento de la acción de tutela? ¿Por qué tiene que suspender el proceso y después, 6 días después, declararse impedido? Acá lo explica muy bien Eduardo Montealegre en esta entrevista. Párenle muchas bolas. Que después de que el magistrado ordena la suspensión del proceso, se declara impedido, según su convicción, proceso, según su criterio, porque la esposa trabajó conmigo cuando fui fiscal general de la Nación. La gravedad de estos hechos consiste en que cuando se presenta la demanda por parte de la defensa de Álvaro Uribe, la demanda de tutela, en esa demanda de tutela específicamente se decía que yo era una de las víctimas del proceso. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿por qué razón, si según el magistrado existía una causal de impedimento, por qué no la declaró inmediatamente? ¿Por qué esperó a decretar una medida cautelar que favorece al expresidente para luego declararse impedido cuando, según el criterio del magistrado, ese impedimento surgía desde el mismo momento de la admisión de la demanda? Es decir, si él consideró que existía un impedimento, él había debido declararlo inmediatamente y no podía decretar la medida cautelar que él dictó. Esta información, gente, evidentemente ni por accidente ni de broma va a salir en la prensa tradicional, que está dedicada a cambiar la narrativa, a decir que este es un juicio político, igual que con Uribito Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de cárcel, que esto es una persecución política para nuestro gran colombiano Álvaro Uribe Vélez, el mejor presidente de la historia, duélale a quien le duela. Ese es el discurso de la prensa tradicional. No están mostrando estas maniobras dilatorias repugnantes. Cualquier persona que haya abierto un código, la Constitución colombiana, que haya leído sobre normas colombianas, no tiene que ser un genio para darse cuenta que esto es una irresponsabilidad, saturando el sistema judicial con acciones dilatorias, faltándole el respeto a la administración de justicia, al punto que la misma jueza, les voy a mostrar acá, tuvo que decir que Álvaro Uribe Vélez está incurriendo en un desacato al no asistir a las audiencias, una obligación
de los acusados en el marco de un proceso penal y sobre todo en esta etapa procedimental. Los notificados, tampoco ha sido decidida la acción de tutela, pero ante la ausencia del defensor, tanto principal como suplente, pues frente a esa circunstancia, pues señor Uribe, pero su abogado le dijo que no iba a comparecer en el día de hoy o entre tanto radica la tutela. Está bloqueado su micrófono. Señora juez, primero yo respetuosamente discrepo, tengo que dejar constancia de que mis abogados han sido muy cumplidos a lo largo de este proceso, no solamente de este juicio, sino todos estos años. Segundo, ellos debieron presentar la tutela a las 8 de la mañana con un pedido de medida provisional. Son las 8:38. Yo confiaría que el tribunal en poco tiempo le notifique a usted, señora juez, esa tutela, y no es un desacato ante las circunstancias no fáciles en que está el juicio procedimentalmente, señora juez, por las decisiones de ayer. Aquí no se puede entender que haya un desacato, sino que se ha acudido a una instancia constitucional con la mayor prontitud. Esas decisiones fueron ayer tarde, a las 8 de la mañana debió quedar presentada esa tutela con una medida provisoria y se está a la espera de que el tribunal se pronuncie sobre la medida provisoria, señora juez. Ahí están las palabras del Alvarico Kane, que le hace el juego a sus abogados para seguir entorpeciendo esto. Miguel Ángel del Río, vamos a entender todo esto con las palabras de Miguel Ángel del Río en entrevista, pero no sin antes mostrar este trino. El magistrado Ramiro Riaño, quien conoce por reparto la tutela interpuesta por el señor Álvaro Uribe en contra de la juez 44 por una posible recusación, acaba de declararse impedido para conocer el trámite de la misma. El tiempo jugando a favor del acusado. Y acá en esta entrevista que le hace Cuestión Pública, gente, vemos cuál ha sido las razones, o sea, entendamos procesalmente qué es lo que está haciendo, las artimañas, las jugadas dilatorias que está adelantando la defensa de Álvaro Uribe Vélez y que Miguel Ángel del Río las tiene muy identificadas para que no se deje manipular de la prensa tradicional, para que ustedes no piensen ni se les ocurra que esto es una persecución política y que al contrario, estos abogados de Uribe no tienen ética ni profesionalismo en el ejercicio de su oficio como abogados. Y con lo que usted cerró, ¿qué fue lo que tuteló el abogado Jaime Granados que se está esperando se resuelva en esta acción de tutela? Claro, entonces, ¿qué dice Granados? Dice... Gente, una breve pausa antes de continuar para agradecerles a las más de 1.200 personas que están conectadas. Tan solo hay 400 me gusta. Esto no lo muestra la prensa tradicional. Ustedes ven que utilizamos puras fuentes de medios independientes, entonces esto poco llega a la gente de a pie que están escuchando el radio, que están sintonizando canales nacionales como RCN y Caracol, que les llega pura desinformación. Entonces, en la medida en que usted le dé me gusta, que vea este video, que lo comparte, que lo comente, deje su opinión, pues esto se va a mostrar a más personas. Escuchemos las palabras de Miguel Ángel del Río ahora sí. Aquí hay una violación al debido proceso, al derecho de la defensa, porque a su criterio la jueza no podía definir o no podía manifestarse sobre la recusación, sino que tenía que enviar la decisión al juez competente para que se manifestara sobre ellas, con una eventualidad que es cierta. Ellos advertían, esto no es una maniobra dilatoria porque la recusación interrumpe el término de prescripción de la acción penal, cosa que es cierta. Es decir, fíjese que hoy estamos en una aparente contradicción, y es que la jueza, para evitar las maniobras dilatorias, se negó a suspender la actuación y rechazó de plano. Si hubiese concedido la recusación, se suspendía el término de prescripción. Como la rechazó de plano y el juez de tutela la obliga a suspenderlo, esto sí no se puede suspender. En ese momento se están descontando términos para la prescripción. Yo sigo advirtiendo que la decisión de la jueza fue una decisión en derecho y sensata, pero lo que ellos pelean es que la juez no podía entonces
manifestar ni rechazar